Muy buenas, friqueros y friqueras, y bienvenidos a un nuevo gameplay. En este caso vamos con el segundo gameplay del Mass Effect 3 Legendary Edition, esta tercera y última parte de la trilogía original de Mass Effect, de esta remasterización del Mass Effect Legendary Edition. Así que, bueno, obviamente vamos a recordar un poquito lo que pasó en el gameplay anterior, en la primera parte, donde obviamente nos vino la introducción del juego y nos pone ya un poquito ya en contexto o en situación de cómo estaba el tema de la guerra con los segadores, ¿no? Y en este caso, pues obviamente estamos ya... Bueno, justo están llegando los segadores, parece ser, o al menos han llegado a la Tierra. No sé si habrán llegado a otros planetas, pero como también están, como he estado diciendo, están un poco obsesionados con nosotros, con la raza humana, pues... me imagino que su primer objetivo habrá sido la Tierra, y por eso en el vídeo anterior pues vimos a los primeros segadores llegar a la Tierra y arrasar con todo. O sea, vimos lo que es los poderes que tienen los segadores, a las armas que tienen y la capacidad de destrucción que poseen. O sea, que es que cualquiera que estuviera al aire libre tan tranquilo, si encima la gente estaba a lo suyo, o sea, mucha gente obviamente, salvo las altas esferas, ¿no?, que estaban preparando para la guerra como tal. Ahí teníamos a nuestro protagonista, a Shepard, que había sido relegado obviamente por... Bueno, relegado no voluntariamente, pero claro, como se le declaró por muerto y luego empezó a trabajar con Cerberus, pues no estaba alistado a la alianza, digamos, otra vez. Pero pues parece ser que a partir de ahora pues sí que... ya lo han readmitido, podríamos decir, ¿no? Obviamente aquí no hay tampoco mucha capacidad de... mucho espacio para intentar dejarle fuera de todo esto, ¿no? O sea, para no volver a contar con él para la pelea, porque obviamente Shepard es un personaje... Bueno, el protagonista es un personaje clave para la historia de los juegos, para esta guerra, concretamente. Y sin su espíritu de lucha, o al menos el espíritu de lucha que estamos insuflando al personaje y que lo dispersa o lo intenta dispersar con toda la gente que se cruza, digamos, o que habla con ella o con nosotros en este caso, pues es un poco lo que intenta transmitir, ¿no?, a la gente, ¿no? Ese liderazgo, ¿no? Esa capacidad de no rendirse, pues esa lucha, ¿no? O sea, eso al menos es lo que quiero hacer entender a la gente, ¿no? O al menos que la gente lo piense así. Y obviamente es que creo que la manera más... yo creo que la mejor manera de convencer a la gente de que hay posibilidades de vencer a los segadores, de que todos juntos podemos derrotarles y acabar con este ciclo que empezó ya... Realmente no sé si este es el segundo ciclo, porque que aparecen cada 50.000 años y justamente, obviamente, si no, no habría trama. Pues estamos en el nuevo ciclo de extinción. No sé si es el segundo. No sé si, como digo, sí, porque el primer ciclo fue... bueno, digamos que fue el ciclo de los proteanos, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque eran la raza más avanzada, podemos decir, en ese primer ciclo. Y no sé si hubo ciclos antes, eso sí que no lo sé, pero de todas formas igualmente estamos aquí, como digo, estamos para intentar detener, ¿no?, esta destrucción, ¿no?, masiva de toda la galaxia que quieren los segadores, ¿no? La razón, bueno, en principio es su objetivo como seres, o sea, como seres mitad inteligentes, mitad orgánicos, y por ahora no hay más razón, digamos, sino porque son así, ¿no? Porque sí, porque son así. O tienen su... no sé. O sea, es que creo que en este juego ya como tal se adentra un poco más en ese aspecto, digamos, ¿no? Pero es obviamente ya... Pues habrá que esperar, ¿no?, para saber esas cosas, así que pues a eso esperaremos. Así que bueno, obviamente antes de seguir y de empezar ya con el gameplay como tal, pues dejad un buen like a este vídeo si os gusta este contenido, si os gusta el canal como tal, suscribiros si no lo estáis,
activar la campanita de notificaciones y os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, tenéis los enlaces en la descripción, al igual que la lista de reproducción que tengo subidas en el canal, donde podéis ver los vídeos de reacciones, de noticias y de gameplays como este. Así que muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre hago. Antes de empezar cualquier vídeo, siempre os agradezco todo vuestro apoyo, todo vuestro amor. Yo también os quiero muchísimo. Eso recordadlo siempre, que siempre va a ser así. Vale, pues obviamente lo dejamos justo aquí en el final del anterior gameplay, del primer gameplay, quiero decir. Y teníamos dos objetivos en este caso, ¿no? Uno de ellos era ir a ver a... Bueno, tenemos que ir al hospital Memorial. No sé si era el hospital Memorial. Vamos a repasar otra vez esto. Aunque también a lo mejor podemos interactuar con otros personajes. Por ejemplo, aquí en la zona 2 podemos interactuar con una tal Diana. Luego las embajadas, que este es el otro objetivo. Aparte de ver a Ashley, a ver cómo está, y de hablar también con la doctora Chakwas y la otra doctora, que no me acuerdo ahora de su nombre, que están ahí. Están atendiendo a Ashley, que está hecha a polvo. La han dejado cao. En este caso fue la androide, la cyborg, por así decirlo, ¿no? La cyborg Eva Core. Creo que era doctora, supuestamente, pero finalmente descubrimos que era una cyborg. Y... Una cyborg, no, parezco aquí un inglés, ¿no? Es un cyborg, coño. En español, un cyborg. Aquí tenemos al consejero Udina en las embajadas. Y aquí tendríamos a la doctora Mitchell, que es la doctora que no me acordaba de su nombre. A Chakwas y a Ashley, ¿vale? O sea que vamos a ir primero al hospital, creo yo. Y luego vamos ya al grano, ¿no? A lo más importante, creo yo, que es ir a hablar con Udina para ver... O sea, para intentar saber... en qué situación está, cómo está la cosa ahí en el consejo, y también tengo yo ganas de saberlo, porque tal y como dejamos el consejo al final del primer juego y en el Mass Effect 2, pues cuando volvimos aquí a la Ciudadela, pues descubrimos que... Bueno, o sea, nos encontramos con Anderson y hablamos con él, nos contó un poco la situación que hubo aquí en la Ciudadela durante su muerte o su supuesta muerte, en los 2 años que hubo entre el ataque de los recolectores a la primera Normandía y su reconstrucción por parte de Cerberus, que, como digo, pasaron 2 años entre una cosa y otra. Pues ahí Anderson nos contó un poco la situación del consejo y bueno, él seguía siendo el jefe, pero parece que ya no lo es. Y eso es lo que me extraña, ¿no? Que no sea el jefe realmente cuando nosotros lo pusimos ahí como jefe del consejo. Digamos, o como el consejero jefe, sí, vamos a llamarlo así. Pero realmente no sé qué habrá cambiado, ¿no? Para que Anderson siga... Al final hemos visto que sigue vinculado a la pelea, al combate, sigue siendo un general, así que pues habrá que saber qué ha pasado, ¿no? Vale, me está llamando Diana porque me imagino que será alguna periodista o algo. Vale, esta es Diana, ¿vale? Pues bueno, ya que estamos aquí, vamos con esta mujer, que a ver qué quiere. What's going on here? Commander, just who I was looking for. Diana Allers, Alliance News Network. I think we can help each other. I suppose you wanted an interview. Even better. I'm a ¿Qué más military quieres? reporter with the show called Battle Space. We're Ah, carrying quiero un out just about reportaje, all vale. council planets. My producers want me embedded on a human ship, and I want that ship to be the Normandy. No puede ser otra, Why ¿no? would I want that? Wars can be won or lost in the editing room, and this war needs to be won. I've got Alliance security clearance and operate without a crew. You get veto power over the segments I file. Can you handle an arrangement like that? Or do I keep looking? Bueno, a ver, no es algo que no sea que sea clave, ¿no? Pero bueno, por hacerlo, vamos a vernos a probar y luego ya pues Tell your producers yes. decidimos. We'll see how it works out. Report to the ship as soon as possible. Any questions?
How much gear can I bring? 1 foot locker. Aye, aye, Commander. Vale. O sea que se va a unir a la tripulación como tal, ¿no? Bueno. Pues entonces cuando ya podamos andar por la nave, digamos, pues podemos, cuando nos toque hablar con ella, o cuando podamos hablar con ella, pues le daremos esas, bueno, o sea, le responderemos a lo que quiera, ¿no? Le haremos ese reportaje poco a poco, me imagino. Así que bueno, ya que vamos a hacer rondas de diálogos, pues bueno, pues mira, justo esta reportera, pues nos va a hacer este reportaje de la guerra, pues bueno, vamos, ahí sí que habrá que elegir las respuestas y demás, me imagino, ¿no? Pero bueno, vamos ahora al Hospital Memorial, que, a ver, el ascensor, bueno, por aquí, voy a ver un momento el mapa, otra vez. Vale, está ahí el ascensor. Vale, pues nada, tenemos que ir ahí, vale. Vale, vamos para el ascensor. Vale, aquí tenemos a las dos doctoras, así que vamos a hablar, me imagino, con las dos a la vez. Así que otro reencuentro. Dr. Chakwas, you're here? I'm working at an Alliance R&D lab down in Shelter Woods, coordinating closely with Admiral Hackett. Vale. I heard you escaped Earth in the Normandy, and that someone was critically injured. Bueno, Mitchell se ha ido, ¿eh? We had a run-in with the Cerberus synthetic on Mars. Ashley took the worst of it. How's she doing? Very well, all things considered. I'm impressed with Lieutenant Commander Williams' resilience, as well as Dr. Michel's expertise. Bueno, I wish I could have been there to help on Mars. al menos no está grave, digamos, grave del todo. It's been 6 months, Doctor. How have you been? Good. I've been fortunate. When they impounded Normandy, the Alliance didn't really know what to do with me. I was never officially part of Cerberus, and I'd gotten a proper leave of absence from my previous post. So you hadn't technically done anything wrong by joining me to defeat the Collectors? Yes, though I suppose if you were judged to be a war criminal, I would have been tried as an accessory. A ver, ojo, aquí... A ver, aquí se parece que está bien, ¿no? En el hospital aquí. O sea que no creo que esta vez se una a la tripulación. Me da pena porque Chakwas... bueno, espero que obviamente esté en la Normandía, ¿no? O que quiera ir a la Normandía, pero me da a mí que... tengo algún pequeño recuerdo de que Chakwas en este juego no está en la Normandía. Y que se queda aquí, en la Ciudadela. Así que, bueno, le voy a decir esto, pero poco voy a conseguir. Your place is in Normandy's medbay, not some lab. I couldn't agree more. You say the word and I'm with you. Hostia. Pues me ha callado totalmente la boca, ¿eh? Vamos. Ese recuerdo no sé por qué me ha venido, la verdad, entonces. No sé. Bueno, pues mejor, ¿no? Porque yo quiero que esté en la Normandía, así que... The Normandy wouldn't be the same without you, Doctor. Get your things. Docking Bay D-24. Yes, Commander. And thank you. Don't thank me so soon. Remember, Joker is still aboard. And I'd be surprised if he's been remembering his medication. Vale, pues hemos reclutado a Chakwas, que es un personaje clásico, o sea que obviamente yo quería que se uniera y le podríamos haber dicho que se quedara aquí. O sea que no sé qué hubiera pasado, a lo mejor se queda aquí y ya está, ¿no? Pero yo prefiero que venga con nosotros y que esté y que sea la jefa de la enfermería, ¿no? Que obviamente confiamos en ella. Vamos con Mitchell. Y con ella, a ella la conocemos menos, pero... Commander Shepard, good to see you. Pero es otro mi reencuentro. You've come a long way from that small clinic down in the wards. Because of you, I don't know where I'd be if you hadn't dealt with Fist and his thugs. Now I'm head physician in a Presidium clinic. You gave me this chance. I assume you're here about Lieutenant Commander Williams? Sí. How's Ashley doing? The head trauma was severe, but we reduced the swelling quickly. These types of injury can go either way. She hasn't regained consciousness yet, but her vitals are strong, so I'm optimistic. You can go see her if you like. She's just down the hall. Vale, pasaremos a verla. This war may leave a lot of injured people homeless.
Can the Citadel clinics care for them all? We're fine now, but I'm worried. Every hospital on the Citadel is preparing for the worst. I hear the docks are tightly controlled, but we just can't leave people floating out there forever. How are your medical supplies holding up? We're well stocked now, but I can't say I'm not worried about the future. We've posted guards on our reserves. War profiteering has already begun. A ver, si la economía va a estar así de mal, pues habrá que encontrar otra manera, ¿no? De encontrar o de vender suministros. Ya depende de lo que te interese. With a center of this size, you must have a lot of direct reports. We've got 12 full-time doctors and over 50 support staff. It can be overwhelming, quite different from my days in the wards. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. Ok. Vale, pues ahora vamos a ver a Ashley. Vale. Aquí la tenemos, a la pobre. Ash. Hey. It's Shepard. I should have known you'd pull through. You're stubborn. Always were. Scared me pretty bad back there on Mars. I just wanted to check in on you. See how you're doing. Aquí nos podemos poner romanticones o más serios, digamos, ¿no? Pero con Ashley, concretamente, vamos a ser un poquito más... bueno, romanticones, más sensibles. Así que... Despite all this, it's good seeing you again, Ash. Get some rest, okay? I'll come by when you're feeling better. We'll talk. You need anything, Doc, let me know. Okay, Ash. You take care. I'll see you soon. Vale, pues... A ver, obviamente le ha dejado unas palabras que a saber si las ha escuchado, por mucho que esté en coma. A ver, eso ya sí que habrá que esperar. Sí que vamos a estar unas cuantas misiones sin Ashley por esto. Así que por ahora vamos a... Con el tema del pelotón vamos a apañarnos con James y con Liara, que por ahora van a ser nuestros compañeros de pelotón. Y ya pues irán sumando más, ¿no? Pero bueno. Vamos ahora a las embajadas para encontrarnos con Udina. Vale, pues vamos a entrar al despacho. If you'll follow me, the council is already in session. Anda. Pues mira, ya va a haber reunión con el consejo directamente. Counselor, the Reapers are in our space as well. Earth is no more or less important than any council homeworld. But Earth was the first council world hit. By all reports, it faces the brunt of the attack. How do you know this is the brunt? New Reaper fronts are opening up everywhere. Vale, está Liara aquí. Reports are accurate. Earth was attacked. A full-scale invasion. And it's just the beginning. We need your help. Everything you can spare. Earth may be suffering, but our worlds are falling too. The Turians have lost Tetris. We must fight this enemy together. Need I remind you that the last time we fought the Reapers, Shepard sacrificed the Council to protect human interests? True, but in the end we survived because we followed Shepard's lead. And what if that's not enough this time? The reports are dire. If we throw everything we have at the Reapers on Earth and lose, what then? I don't expect you to follow me without a plan. Counselors, we have that plan, a blueprint, created by the Protheans during their war with the Reapers. Prothean? What is it exactly? We're still piecing it together. But it appears to be a weapon of some sort. And this is capable of destroying the Reapers? So it would seem. It's immense and intricate. This is a fool's errand. The Protheans were wiped out by the Reapers. Clearly, the weapon is flawed.
It was incomplete. There was a missing component, here. Something referred to only as the catalyst. El They catalizador. ran out of time before they could finish building it. Do you believe in this, Shepard? After what you've seen of the Reapers? Liara believes it can work, and so do I. And while I haven't always agreed with Udina, he's right about this. We need to stand together. Now more than ever. The Reapers won't stop at Earth. They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. La única manera que hay disponible es esta. Bueno, The Council cannot give Earth the military support it needs. Our own planets must come first. The Solarian Union is convening a summit amongst our species. If we can secure our own borders, we may be able to aid you. Our fleets are also engaged. Honesty is all I can offer, Commander. I will not make a promise of rescue that I cannot keep. y los turianos, Shepard, meet me in my office. los turianos ya nos han dicho I hope that's que han an offer of perdido. support. I'll be digging up what I can on this Prothean device, Shepard. Ya los turianos han perdido Taetrus, ¿no? O sea que. Está complicada la cosa, ¿eh? Cada especie mira por sí misma, claro. Self-concerned jackasses, Shepard. We may have a spot in the council, but humanity will always be considered second-rate. How can they be so blind? Commander, Yep. I can't give you what you're asking for, but I can tell you how to get it. I'm listening. Palaven's Primarch Fedorian is the one that called the war summit. He's your kind of man, open to extreme solutions. Vale. Trouble is, he didn't get out of Palaven's system when the Reapers attacked. We don't know if he's alive. He's essential to the summit. If the Normandy could extract him without being detected, Pues la misión sería. O la siguiente misión sería ir a por el Primarca, ¿no? Vamos, yo creo que es así. You want me to rescue his ass in the hopes he considers helping Earth? put bluntly, yes. I shouldn't even be telling you about it. But we need Fedorian alive, and your ship can get him. Save the Primarch, gain an ally. One with the power to grant you what you're looking for. While the Reapers ravage Earth. Your counselor was right. We need to work together. This is the best way to get that. Our intel says Primarch Fedorian is on Palaven's largest moon. Get in and out undetected, and he'll take care of the rest. Good luck, Commander. You're gonna need it. Vale. Será un poco una misión encubierta. There is one other thing. The Council has agreed to reinstate your Spectre status. Bueno. And there are certain resources that will be made available to you. Good luck. Muchas gracias. Well, that went well. It's a start. I'll talk to the others in the meantime. See if we can support this summit. Move things along. Thanks. Vale, pues ya tenemos nuestra nuestra próxima misión, que es ir a la luna más grande de Palaven, según ha dicho el consejero turiano, que bueno, ya hemos conocido el nuevo consejo como tal. Está formado por las mismas razas que conformaban el primer consejo que conocimos en el Mass Effect original, pero pues obviamente han cambiado de consejeros porque en su momento decidimos sacrificar al consejo en ese momento para poner a Anderson, ¿no? O para salvar, digamos, a las naves de la Alianza. Así que al final me imagino que Anderson habrá querido volver al combate, digamos, o habrá querido salir del politiqueo del consejo y habrán nombrado a estos consejeros, ¿no? Que como digo, son de la misma raza que el consejo original. Así que, bueno, pues nada, ya hemos hablado con el consejo, le hemos expuesto el plan. Al menos el consejero turiano nos ofrece su ayuda si rescatamos de manera encubierta al Primarca, a Fedorian, creo que ha dicho que se llama. Así que pues volvamos a Normandía para ir a Palaven. Y bueno, no sé si hay alguna cosa que ver, porque encima nos han devuelto el estatus de espectro, o sea que a lo mejor puedo mirar alguna cosa que antes no podía, ¿no? Alguna tienda o lo que sea, ¿no? Algún descuento
en alguna tienda o en artículos, quiero decir, ¿no? Para comprarlos. Así que bueno, si encuentro algo, pues seguramente lo corte. Y ya pues directamente volveremos a la Normandía. Aunque bueno, tenemos a esta otra periodista, Kalisa, que me imagino que no va a ser como la anterior. Pero bueno, vamos a responder. Bueno, vamos a mantener la calma. What about all the people suffering while you play politics with the council? What about them? How can you stand here while our families die? What are you going to do? Kalisa, we're doing everything we can. Before they cut the feeds, there were so many dead. I'm gonna stop the Reapers or die trying. But I need your help. Keep asking the hard questions. Don't let the council forget about Earth. I will. Thank you, Commander. Fijaos, podemos utilizar la prensa. We haven't always seen eye to eye, but I'm glad you're on our side. Esta creo que salió en el primer juego. Es otro también mini reencuentro, ¿no? Que podemos utilizar a la prensa, digamos, para mover, bueno, intentar, bueno, en este caso convencer al consejo, ¿no? O intentar convencerlo o ¿cómo decirlo? Hacer que vean que lo que necesitamos es unirnos para derrotar a los segadores y que no piensen tanto en sí mismos, ¿no? Sino que cooperemos todos como quiere el consejero turiano. Así que, vale. Pues nada, volvemos a la nave. Vale. ¿Qué es esto? Coño. Hostia. Uy, esto parece una... Uy. Esto es como un sueño, ¿no? Creo. Una visión, a lo mejor. Ah, vale. Uy, hay un niño, ¿no? Ese es el niño de la Tierra. Me imagino que ahora está riendo, ¿no? De fondo. Me imagino que es este niño. Habrá que ir a donde está el niño como tal. Qué raro que sea el mismo niño. A lo mejor está recordando lo que vio en la Tierra. Esos... los segadores, me imagino. Sí, yo creo que está un poco como... teniendo pesadillas, ¿no? Con... Uy, va. Está teniendo pesadillas con el niño. El ataque de los segadores a la Tierra. Me imagino que era un poco por ahí. No has llegado a tiempo. Está soñando con eso, ¿eh? Sí. Porque si recordáis, el transbordador del niño le destruyó un segador, justo que estaba en esa zona. Así que el niño murió. Liara, can I help you? I've been forwarding the Turian Counselor information on the Prothean device. It can't be built without Council support, but he's not budging until their Primarch is safe. Es lo que nos ha dicho, así que... I know. Are you all right? I didn't get what you'd call a good night's rest. There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? A ver, no lo sé, no estoy metido dentro de... A ver, esto obviamente es para que nosotros elijamos nuestra prioridad, digamos, ¿no? Pero... A ver... No sé. Obviamente me preocupan las dos cosas, pero... Ya
ahí depende de cada uno. Yo creo que... A ver... Obviamente está muy preocupado por la Tierra, tiene que estarlo. Y por Ash también. Y la verdad es que, a ver, por Ash... Hemos hecho que por Ash sienta cosas muy fuertes también, ¿no? Y que todo lo que le pase, pues, le preocupe. Pero bueno, no sé, vamos a ir con Ash, pero vamos. Es la opción más egoísta, creo yo, pero bueno. People around me have a tendency to get hurt. Or worse. Ash is just the latest in a long line. She's a soldier like you. And she's a fighter. If anyone can get better on will alone, it's her. I hope you're right. Como me gusta Liara, ¿eh? Don't blame yourself, Commander. Commander Shepard, I'm Specialist... Oh. I beg your pardon. I thought you were alone. I was just leaving. Especialista. Commander Shepard, I'm Comm Specialist Samantha Trainer with Alliance R&D. Vale. I was part of the team retrofitting the Normandy after you turned it over to the Alliance. Va a ser como nuestra Kelly en este juego. There weren't many of us aboard when the Reapers hit. Slow down, Specialist Trainer. You're doing fine. Thank you. I worked in a lab. I never thought I'd be serving on a ship. Why don't you tell me about the retrofits? The ship's in line with Alliance regs now, and it has new, top-of-the-line, quantum entanglement communicators. In fact, Admiral Anderson had intended to use the Normandy as his mobile command center. Ah, es almirante. That's no longer Vale. Pensaba que era general. Yes, I heard he chose to stay and fight. In any event, I'm honored to serve under you, Commander. For as long as you need me, that is. They only sent me here to oversee the retrofits. Shepard, some of our systems require further testing, and Specialist Trainer has been extremely effective during installation. I would prefer that she remain. Got it, Edie. Wait, since when does a virtual intelligence make requests? Edie's an AI, fully self-aware. Oh, I knew it. I knew Joker was lying. Jeff requested that I pretend to be a simple VI to protect myself. I apologize for the deception. Thanks, Edie, and I apologize for all those times I talked about how... attractive your voice was. Anyway, shall I give you a tour? I think you'll be impressed by the new upgrades. In the CIC, you'll find Creo que ya vamos a poder andar por la Normandía, ¿eh? Si no, no nos harían esto. Encima está este tour gráfico. Si no pasa lo que digo. Finally, Liara has set up a lot of hardware down in the old XO office on Deck 3. I think she's claimed that room. And there you are. Still the same ship as before, it just flies Alliance colors now. Speaking of which, I believe Admiral Hackett would like to speak to you at the VidCom. Vale, pues veremos a la sala. Joder, madre mía. Udina updated me on your meeting with the council. Sounds like they're running scared. Yo también quiero andar, hombre, por la Normandía. Bueno. We did present them with a lot of unknowns. They're feeling threatened and want immediate solutions, not theories. Theories are all we've got right now. What's your plan? I'm trying to get the Turian Primarch for a summit meeting with the Asari and Solarians. I'll bypass the council and appeal directly to their leadership. That's good, I like it. This is where we start laying the groundwork for our counterattack. Unfortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather everything and everybody you can for the cause. What about the Prothean device? Find me people who can help build it, and if you can't, I'll take ships, soldiers, supplies, whatever you can get. We need to keep hitting the Reapers across every theater of war they open. Buy us time to figure out the device. And when it's finished? Assuming it ever is, we pool all our resources. Think of it as a giant armada for delivering the device when the Reapers are most vulnerable. The stronger you can make that armada, the better the chances of punching through. What about Earth, sir? We'll just have to hope Anderson and what's left of the Alliance forces can hold out until we've dealt with the enemy. I understand. Good. Then make it happen, Commander.
I'll be expecting regular updates on your progress. Hack it out. ¡Vamos! ¡Por fin! Madre mía, ha costado, ¿eh? Por fin vamos a estar por la Normandía. Vale, pues... Así que vamos a hacer vamos a dar una pequeña vuelta, ¿no? Para ver cómo está la Normandía. Pero bueno, ya tenemos lo que es la... Bueno... Hasta que esté completado el dispositivo proteano, pues yo creo que el tema de crear alianzas, conseguir todos los recursos posibles, va a ser el objetivo principal del juego. Hasta, como digo, que completemos, o sea, se complete la construcción de este artefacto, ¿no? Así que, pues como digo, la primera estación, el primer paso es ir a recoger al primarca de manera encubierta, o secreta, mejor dicho, sin que nadie se pispe, por así decirlo. Así que ha dicho que está en Palaven, así que allí iremos. Pero bueno, ya que podemos andar por la nave, pues vamos a aprovechar y dar, como digo, una pequeña vuelta para hacer una rondita de diálogos con los compañeros que haya por aquí. Así que voy a estar investigando también un poquito a ver qué cositas hay también para interactuar, como por ejemplo esto, la terminal de guerra. Esto es lo de los recursos, vale. Las personas, las armas, los ejércitos y las flotas que vayas acumulando son tus recursos bélicos. La disposición total de la galaxia determina la eficacia con la que rendirán estos recursos en la batalla final. Vale. Como veis, tenemos ahí abajo una barra que tiene un límite, tiene un mínimo que tenemos que alcanzar. Y bueno, la alianza porque estamos en la Normandía y porque disponemos de los recursos que nos dé la alianza, ¿no? O sea que ya por esa parte estos recursos ya vienen de serie. Vale, y esto es un poco pues el valor de los recursos total que de la alianza, que son 680, pues estos son los subrecursos, digamos, y su valor, ¿no? Digamos, bueno, aquí ya obviamente ya no depende ya ahí no puedo saber qué valor tiene cada cosa, ¿no? Pero bueno. Vale. Aquí un almirante, las flotas, luego... bueno, lo de Diana. Fijaos, lo de Diana tiene un poquillo de valor, ¿no? O sea, que por esa parte, y luego fijaos que todas estas decisiones de ser buena, de ser buena gente, ¿no? O de intentar calmar a la gente, entre comillas, ¿no? De no poner a la gente en nuestra contra, pues eso va a sumar, ¿no? Va a sumar recursos. Cuanta más gente, justo lo ha dicho, ¿no? Cuanta más gente podamos poner de nuestro lado, pues más recursos tendremos, ¿no? Así que, como digo, las periodistas en este caso, pues en parte van a servir para que promuevan nuestro mensaje de unión, digamos, ¿no? Obviamente nos harán preguntas concretas, ¿no? Sobre ciertos temas, pero contestaremos siempre con positividad, digamos, ¿no? Con positivismo, mejor dicho. Vale. Pues ya hemos visto esto, que está bien que lo enseñara también para que lo vierais también vosotros y saber que el tema de los recursos para utilizarlos para las batallas, las posteriores batallas contra los segadores o la batalla final concretamente, pues va a ser importante, ¿no? Pero bueno, esta es solamente una sala. Vamos a seguir, vamos a avanzar. Vamos a investigar un poquito a ver qué nos encontramos. Aquí me imagino que nos iremos al puente. Esta es como una sala de reuniones, creo. O sea, tenemos la sala de comunicaciones, que es en la que hemos estado. Y luego está la sala de reuniones, que ahí tendremos reuniones físicas, digamos, ¿no? A lo mejor con Fedorian, con el primarca, quiero decir. Vale, estamos aquí en el puente ya. Aquí tenemos ya nuestro querido mapa de la galaxia que tanto echábamos de menos. Obviamente aquí han puesto una puerta. Esto no estaba antes. No hay ninguna puerta. Vamos a hablar con Joker, obviamente. Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council.
But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. They're doing everything they can. Did they at least validate our parking? Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them. You know, for old time's sake. Bueno, la que no está aquí ya al lado es Sid. Que... Realmente no sé en qué parte estará. Vale, pues vamos a seguir dando una vueltilla. Oh, tenemos obviamente el ascensor. Commander, the Alliance has found a new Cerberus lab on Sanctum. Admiral Hackett would like you to investigate. Un nuevo laboratorio de Cerberus. Me imagino que será una secundaria, ¿no? Bueno. Lo podemos hacer, ¿no? Bueno, ya eso depende, ¿no? Lo podemos hacer. Ya así también intercalamos un poco. Vale. Ya me imaginaba que Trainor iba a ser como... iba a ser como Kelly, ¿no? Digamos. Así que también se podrá hablar con ella, me imagino. Vale, aunque no hace falta. Vamos a la cubierta. O sea, ya vamos a ir por plantas o niveles a ver qué personajes están en cada una de las cubiertas, quiero decir. Vale. Esto ya lo reconocéis un poquito más. Aquí tenemos la enfermería con la doctora Chakwa. Vamos a hablar con ella y darle la bienvenida, obviamente. Commander? Everything okay down here, Doctor? The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old med bay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time. If I may, I'd like to examine you. Nothing wrong with me, is there? No, but we should keep an eye on all those cybernetic implants Cerberus grafted into you. Expensive stuff bringing me back. And worth every penny. Let's just make sure everything is okay. Bueno, pues acaso. Guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. I'm just going to run some diagnostics on your implants, and it'll take a few readings. Good. Your implants are showing little sign of rejection. Just keep up that positive outlook of yours, Commander, and your scars shouldn't return. That's it. You're the picture of health. Vale, pues fijaos que lo del tema de la actitud, de la elección de las frases, de los diálogos en este caso, pues nos darían una apariencia o la otra, ¿no? Como yo estoy eligiendo las opciones de diálogo más amables, podríamos decir, o las más coherentes, o yo qué sé, las menos desagradables, por así decirlo, pues estoy manteniendo mi aspecto normal. Pero si decidiera hacerlo de otra manera, de hacerlo de manera desagradable siempre, pues me saldrían cicatrices, ¿no? Como si fuera aquí una máquina más que un humano, digamos, ¿no? Es un poco una metáfora, digamos, ¿no? Así que vamos a preguntarle a estas cositas, que esto son las preguntas básicas como tal, y ya, digamos, nos las quitamos de encima. How's our inventory of meds? The med bay was fully stocked before you left Earth. We should be good for a long time, even given the amount of fire you take each day. Do you ever regret working for Cerberus? We didn't work for them. We used them. If I were to feel anything, it would be guilt. We took their money, took their best people, took their best ship. We used them to defeat the Collectors, and now we are using their resources against them. So no, I don't regret it one bit. Bueno, el tema de utilizar sus recursos sí que es verdad, porque la Normandía esta es la del Mass Effect 2, es de Cerberus, está construida por ellos, así que la han remodelado, pero como tal, lo que son los... Bueno, los recursos de la nave, ¿no? Pues todo eso era de Cerberus, o lo puso Cerberus, ¿no? O sea que ahí tiene razón. None to speak of, really. I'm the last of a prestigious line of medical professionals. The Alliance is my spouse, and you're all my children. I'm blessed with many close friends. But with each Alliance vessel taken, I lose one or two. Ya lo sé. We need to end this war. Vamos a intentar que no muera nadie más, pero ojalá pudiera prometerlo. Take care, Shepard. Ojalá pudiera, porque el juego no me lo permite. Vale, aquí a la izquierda
Aquí estaba el despacho de Miranda, pero ahora es la habitación de Liara, bueno, su sala, ¿no? Directamente. La han remodelado para que no sea solamente un despacho, claramente. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta nuestra querida Liara. Commander Shepard, it's a pleasure to see you again. Gilfo. You're the drone from the Shadow Broker's ship. Dr. Tassoni now refers to me as Glyph instead of Info Drone, 95% of the time. Glifo. If you have a moment, I'd like to draw your attention to a terminal in her office. Bueno, pues tenemos aquí otra IA. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. Vale, las mejoras se van a coger aquí. I'll inform you if you found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day. Igualmente. You know, I was hoping this new council would be a little more helpful than the last one. The meeting was less than ideal. Vale, vamos a At least the council can't deny the Reapers ver exist. esto. But I'm not sure how much comfort that is while they bicker over which portion of the galaxy to save. Modificación de capacidad de munición. Modificación de potencia del escudo. I think. Vale. O sea, era una cosa a la otra, entonces. Bueno. A ver, no vendrá mal la munición también, ¿no? Vale. Terminal del corredor. Vale, esto será para Liara. Vale. Pues nada, vamos a hablar con Liara. Looks like you brought more than just that drone from your ship. A few things were necessary. I'd be a very silent shadow broker without data feeds. So you have access to your resources? What I can get. We'll need it to research this Prothean device. Until we understand precisely what it does, it's far too dangerous to use. Did the Protheans actually complete this weapon? You mean, will it work? They wouldn't have poured their last resources into this device if they thought otherwise. But we really need to find out just what kind of weapon they left us. It'd be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. People were finally starting to listen before the Reapers came. If we'd had a little more time, maybe Earth wouldn't. I'm sorry. I understand if you don't want to talk about it. The thought means a lot, Liara. Thanks. You're welcome. And since I didn't mention it before, it's good to be back, Shepard. Oh. Te quiero mucho. Es que te quiero mucho, Liara. Ay, madre. Hello again, Shepard. Vale, vamos a preguntarla más. O sea, vamos a hacerles estas preguntas que es como es como las de la doctora Chakwas, así que. How much do you know about this Prothean artifact? Very little. We're fortunate enough data survived to piece together the blueprints. Decoding them will require as many specialists as we can find. It's that high tech? I'd have killed for a glimpse of it during graduate school. Joder. So is that drone your new secretary? Glyph is a VI shell that indexes my search functions on the data feeds. I couldn't work without it. Although I'm lucky Edie let Glyph on board after it tried to rewrite her scheduled tasks. I was merely attempting to standardize the ship's automated systems to our own, Dr. Tassoni. Yes, that's precisely why you're confined to the cabin. What's been happening with you as the broker, Liara? It's been exciting. The old broker's ship. Impressive, but it was never meant to be space-worthy. Which meant the elusive man eventually tracked me down on Hagalaz. Hostia. What happened? I knew he was coming. Farron and I loaded as much of the ship's specialized hardware onto a shuttle as we could. We got away from Cerberus's ships after arranging an appropriate distraction. What kind of distraction? Sending the broker's ship exploding into a Cerberus cruiser. I don't think the elusive man expected me to give up my resources in such a spectacular fashion. Can you still operate as the broker without the ship? Well, I couldn't let the elusive man have it. I saved what was crucial. My network of agents is intact, although the Reapers have taken a toll on their numbers. It's taking a while to re-establish contact. So where is Farron if you two escaped?
He convinced me he was recovered enough to work, and I do need more agents. Agent Farron didn't report any injuries during his last call to you, Doctor. True. Given what he survived, I should probably worry less. What have you been up to since we last saw each other? Since you helped me defeat the Shadow Broker, I started looking for defenses against the Reapers. The Protheans were the only ones with substantial information on them. The older civilizations barely had records. I knew the elusive man was hunting for the same thing when our agents began crossing paths. Like on Mars? I thought I'd covered my tracks, but he had surveillance there all along. Vale. O sea, que digas que el hombre ilusorio ha estado... Por eso le hemos visto huir de los agentes de Cerberus, que justamente estaban buscando también el tema de este artefacto, los datos del artefacto. Y ahí hemos descubierto que el Cerberus como tal está, o el hombre ilusorio concretamente, está interesado en descubrir cualquier cosa relacionada con los proteanos, con cualquier tipo de arma que pueda ser utilizada contra los segadores y todo eso, ¿no? E incluso las defensas, ¿no? Que intentemos buscar, ¿no? Para defendernos de los segadores, así que está demasiado interesado en tantas cosas que ya por ser él ya huele mal. Ya ahí lo siento. Ya huele mal. Le echamos esquina. Of course. Vale, pues ya hemos... Igualmente. Vale, pues me imagino que aquí ya no habrá... Vale. Aquí también podemos ver los miembros de la tripulación que hay aquí. Vamos a la ingeniería. Vamos a ver si hay alguien aquí. Bueno, está aquí justo, ¿no? Esta era la parte de Tali. Aquí la echaremos de menos. Pero vamos a hablar con él. Commander, welcome back to the Normandy. Or maybe you should be saying that to me. Engineer Adams, what are you doing here? I was put in charge of the drive core retrofits. My experience on the Normandy SR-1 made me an obvious choice. So, what do you think of our SR-2? She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build a ship. And about that, Cerberus, I mean, I owe you an apology. How so? Back when you got this ship, Dr. Chakwas contacted me, asking me to help with your mission against the Collectors. Hijo que no, me imagino. I didn't have your back, and I'm sorry for that. Why didn't you join us? I saw what happened to you when the Normandy went down. I didn't trust that it was really you, and I certainly didn't trust Cerberus. Also, as an officer of the Alliance, I don't just leave my post, you know? Hombre, entiendo que no se fiera de Cerberus, la verdad. Así que... Tú no te preocupes, ingeniero mío. Your Alliance first. That's the way it should be. Thank you, Commander. Glad to be aboard. Igualmente. Venga, vamos a preguntarle... Hacerle las preguntas. Is your family okay? My parents are serving on Viridian Zenith, an Alliance agricultural vessel. My sister is a navigator on the SSV Benjamin Davis. Happy to report that both vessels are safely under Hackett's command. Esperemos que siga así. Does the new Normandy stack up to the old SR-1? Stack up. It blows the old ship away. The Tantalus drive core has been completely overhauled. The SR-2 might be nearly twice the size, but the new drive core is 3 times bigger. This ship can fly. That said, Cerberus isn't too high on safety. If pushed past her limits, this core would vent into engineering. Guess it gives my team incentive to keep her well balanced during a firefight. Do your job or get vaporized. Pretty much. I noticed you upgraded the kinetic barriers with cyclonic technology. Should help reduce the draw when under missile fire. Hopefully that means fewer vaporized engineers? The IES stealth system is significantly improved. It can handle a higher blue shift of our emissions. And that means? We should be able to drop out of FTL without triggering every sensor in range. Very handy for stealth reconnaissance. All in all, the Normandy is a marvel of engineering. El resumen perfecto. What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange at first, talking shop with an AI. AI? I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you from unplugging her. Yeah, but I saw through her.
Have you seen her hardware? Processing power is off. No se dio cuenta, ¿no? And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. You never expressed any skepticism, Lieutenant Adams. I figured I'd better play it safe with the Cerberus AI, Edie. No offense. None taken. As long as you keep your fingers out of my cognizance processors. In the beginning, I tried disconnecting her from key processes without giving myself away. Easier said than done. But Joker seemed to trust her, and in time I saw her advantages. Even grew to like her. Otro. Vale, pues ya está. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. Ok, pues vamos ahora con Diana. Le aprovechamos, vamos a la zona 3. Vale. Pues nada, vamos a hablar con ella y que nos haga las... Bueno, a lo mejor que empiece su reportaje, digamos. Vale, la tenemos aquí. Aquí tiene preparado, madre mía, que empezó aquí un programa, ¿no? Un reality, yo qué sé. Un reality bélico. Y tiene aquí fotos y todo. Madre mía. Por favor. Bueno, hay de otros reportajes o lo que sea. How's your new assignment working out, Allers? Fairly normal, except for the unshackled AI, Matriarch Benezia's daughter, and the communicator that can reach Earth. The first two, I can deal with. That last one gets my attention. So what are you asking for exactly? Anything from Earth is the lead story right now. That's not opinion, it's fact. Maybe I can pass on a few non-classified progress updates. Seriously? You just doubled my ratings. I don't need FaceTime, just a data upload. Tell people what's really happening on Earth. We need long recruiting lines on every planet after you air a story. I can do this, Commander. Remind me to tell you about the time I made an Elcor cry. Vale. Vamos a ver si sale más preguntas. ¿O no? Commander. Vale. Vale, pues vamos a la última cubierta, que me imagino que ahí estará James. Vamos a verlo ahora. Vale. Están James y el teniente Cortez. Vale, bueno, pues como estaréis viendo seguramente, lo más destacable que he cambiado ha sido un poco mi apariencia cuando esté por la nave. Me he puesto aquí un poquito más cómodo con un chándal, al menos por la parte de arriba, una chaquetita. Así para cambiar un poco también, porque también estaba la chaqueta esta de cuero, bueno, de cuero podríamos decir, ¿no? La chaqueta de cuero, digamos, que llevamos en el Mass Effect 2. Digo, bueno, voy a cambiar un poquito. Luego había uno que, bueno, era un poquito más salvaje, digamos, y no estaba mal, pero bueno, digo, vamos a ir aquí un poquito de chill, un poquito más callejeros, ¿no? Con la chaquetita ahí de la N7. Ojalá tener esta chaqueta, la verdad, a mí me gustaría muchísimo, pero está bien, o sea, está guapa, así que digo, pues mira, vamos a ponernos esta chaqueta y ya está, así vamos más cómodos por la nave. Así que vamos a hablar con Cortez primero. Lieutenant Steve Cortez, a ver qué nos cuenta. Got news about our supply chains, Commander. Nice to meet you, Lieutenant. What's going on? Sorry to just jump in, Commander. There's so much to be done, I get caught up in the tasks at hand. He's always like that. You need to chill out, Esteban. So you do Esteban se llama. Or is that the Cerveza talking again? So what's happening with our supply chains, Lieutenant? Alliance procurement chains are in chaos, but the Citadel's economy is still running. I can network to Citadel retailers. You can view inventory and make purchases right from this console. When I network to a new store, I'll let you know. It does cost more to coordinate delivery to the Normandy, so it's cheaper to buy supplies when you're there. So you're my shuttle pilot, but you're setting up procurement chains? I wasn't assigned as Normandy's pilot. Not much need for one on a dry dock ship. I was overseeing the retrofit of the cargo hold. I'm quite familiar with the operation and maintenance of the UT-47 Kodiak and the M44 Hammerhead. In my experience, it made sense for me to take over as shuttle pilot when we left Earth. Especially given Mr. Vega's love of mid-air collisions. To save the day, pendejo. I'm also responsible for logistics, making sure the armory and shuttle are properly stocked and maintained. Vale, vamos a preguntarle cositas. How long have you been with the Alliance? About 10 years. I enlisted in First Fleet serving on the SSV Hawking, flying F-61 Tridents mostly. I love the Trident.
Practically dances in low atmo. I spent as much time tinkering on my bird as flying her. Got a bit of a reputation. So, you can fly fighters and fix them. Yeah, and I got a knack for procurement, too. They were grooming me for CAG, but my skill set made me more valuable commanding a flight deck. They assigned me to the Normandy retrofit team about 5 months ago to oversee all cargo bay modifications. Joder. What happened to the M44 Hammerhead? It was sent to the tech labs for a retrofit. To afford mobility with such a small ESO core, its design sacrificed armor plating. The lab engineers are trying to improve that. After the Reaper invasion, those labs are probably just a pile of rubble. Pues nada, no tendremos Mako. Era el vehículo del primer Mass Effect, claro. The Kodiak seems a bit different. Good eyes, Commander. This is the UT-47A Kodiak. It's got an upgraded ESO core and prototype stealth technology based on the Normandy design. For quick drops, I can get you in and out virtually undetected. She flies like a brick, so that's why you need a good pilot. Una lanzadera así la necesitaremos justamente para la misión del Primarca, así que... Do you maintain this armory? I share that duty with our illustrious Mr. Vega. Though I believe the only weapon he really cares to maintain is himself. You know you love the show, Esteban. The first retrofit we did was to move the armory down from Deck 2. I'm not sure what Cerberus engineers were thinking. Now you get off the elevator, pick your gear, and head right into the shuttle. Just like the original Normandy. Welcome back to the Alliance, Commander. Más práctico, ¿no? You were stationed on Earth. Do you have family there? I'm an only child. Lost my parents years ago. I had a husband back when I was stationed at Ferris Fields. The collectors took out the whole colony. I'd rather not talk about it. No, no te preocupes. Keep up the hard work, but don't kill yourself. Yes, Commander. Vale, pues vamos a hablar con James, que es el único miembro por ahora con el que podemos hablar. Y lo que voy a hacer ya os lo cuento, para ya cuando terminemos de hablar con James, pues ya cortar el gameplay como tal, porque es justo lo que quería decir, ¿no? Que ya al menos ya nos hemos dedicado a este gameplay para hablar con los miembros de la tripulación, los que hay ahora mismo. Hemos estado en la Ciudadela, ¿no? Con el tema del consejo, luego hemos hablado con el consejo turiano y demás, o sea que hemos avanzado ahí algo. Pero luego encima se ha abierto una misión secundaria que lo que tengo pensado es cerrar el gameplay ahora, cuando hablemos con James, fuera de cámaras, digamos, o fuera del vídeo, hacer la misión secundaria de Cerberus. Y ya en el siguiente gameplay pues ya iremos a Palaven, ¿no? Ya habiendo hablado ya con todo el mundo. Porque normalmente lo que hacía antes era empezar las rondas de diálogos al principio de los vídeos, que, bueno, si no hubiera sido por la Ciudadela, pues hubiera sido así. Aquí también. Pero bueno, aquí ya esto lo dejamos... o sea, ya terminamos de hablar con todo, ya lo dejamos zanjado, al menos esta primera ronda, por así decirlo. Y ya en el siguiente gameplay, pues ya directamente, sin tener que hablar con nadie, pues vamos directamente al mapa de la galaxia y vamos a Palaven. Así también vemos el nuevo, digamos, bueno, si hay algún cambio en el mapa de la galaxia, ¿no? Si hay alguna novedad, así que alguna creo que hay. O sea, igual que el 2, ¿no? En el 2 también tienen alguna que otra novedad, así que creo que en el 3 también había alguna, ¿no? Pero bueno, como digo, vamos a hablar con James y luego ya pues cerramos gameplay hasta el siguiente, que ya iremos a Palaven. Hey, Shepard. How'd it go with the council? Same as usual. Non-committal. Unhelpful. Bet they still wanted you to help them out, no? Yeah. We're gonna rescue a Turian Primarch from Palaven. Sounds like fun. Never been to the Turian homeworld. Vale. You down here for a reason? Just came down to talk. Great. No, esto es el lado suyo, así que... Not sure what there is to talk about. You already know my service record. I don't, actually. I didn't have access to personnel records when we met. Right. Forgot about that.
Vaya. Well, think you can dance and talk at the same time? Sin problema. I think I can handle it. A ver, tipo duro. Okay, loco. Let's dance. Don't push your luck, Vega. With age comes wisdom. And rank. Ha! You sound like my old CO. Oh yeah? And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. No vas a ser sucios. Was? Died. With most of my squad. Protecting a civilian colony from a collector attack. And the colony? It was either them, or the intel we had on the collectors. Intel we could have used to destroy them. I chose the intel. Tough choice. But it was the right call. Me ha hecho sangrar, ¿eh? You think so? I would have done the same. That's what's funny. You were doing the same thing. You took out the collectors. We never needed that intel. You didn't know. You can't blame yourself, Vega. Who says I'm blaming myself? Just a guess. You a shrink too? Nope. But that stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. So? So? Maybe you don't care if you live or die. Or maybe... I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn war! Toma. Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Thanks for the pep talk. Anytime. Hey. Thanks for the dance, loco. Loco. Seguid, comandante. Hostia, eso estaría bien, tío. Joder. Loco, huh? I can think of worse things to call you. As long as you remember who's in charge, you can call me whatever you want. Pendejo. Oh, I won't forget. Ha estado bien. Voy a ver si se pueden sacarle más preguntas. Hey again. What's up? Vale, bueno. Como esas. You still want to head back? Hell yeah. But I get it now. It's not where I'd be most useful. Not yet, anyway. We'll get back there. I know. And I'll do whatever it takes to get us there, Commander. Maybe no more shuttle crashes. No promises now that I've gotten the taste for it. Besides, I like to keep Esteban on his toes. Vale, vamos a ver las demás. You mentioned a mission you had against the collectors. What happened? Pretty much what I said. Things went foobar, and I was one of the few to make it out. If you want the rest of the story, you're gonna have to get me really drunk, or... Or what? That's about it. Sorry, Commander. Just not interested in talking about that. Next topic? Está traumado el pobre. You got family back on Earth? Yeah, an uncle. Retired military. Got a few cousins I haven't heard from in a while. You and your uncle close? Yeah. He was the reason I joined the Marines and was about the only good thing in my life after my mom died. No dad? He's there. Somewhere. But I'm not sure I'd call him family. Not anymore. I would like to find out how my uncle's doing, though. Su tío ha sido como su padre, ¿no? O sea que... What's with you and the nicknames? It's just my way of remembering people. Some people just don't match their names, you know? So, I just give them a new one. So, I'm a loco, huh? Yeah. I mean, I'm pretty crazy, but the shit you've done makes me look sane. I take it you and Lieutenant Cortez know each other. Yeah, Esteban did a stint on Fel Prime where me and my squad were stationed. I caught up with him on Earth a few months back. He's a good guy. Just don't tell him I said so. It'd go to his head. Vale. I'll talk to you later. You bet.
Muy bien, frikos y friqueras, pues aquí, como ya he dicho, vamos a cortar ya este gameplay que, bueno, en cuanto a historia principal, pues no hemos avanzado demasiado, como ya habéis visto, pero bueno, eso sí que lo continuaremos sí o sí en el próximo gameplay. A ver, vamos a apartarnos del camino de este buen perrito robot, por así decir. Es un mecha, un mecha perro. Que ya en el próximo gameplay, como digo, vamos ya a avanzar sí o sí. Vamos a ir a Palaven porque fuera de cámaras voy a jugar a la misión, voy a hacer la misión secundaria, o sea que ya cuando empiece el siguiente gameplay pues ya estará cumplida. Son secundarias, o sea que tampoco... A ver, se puede conseguir recursos para nuestro ejército, para la batalla contra los segadores, pues a lo mejor eso sí que no lo sé. Ya si pasa algo importante en esa misión secundaria o el tema de los recursos, pues ya lo comentaré al principio del siguiente gameplay. Pero bueno, este va a ser un poquito el plan. Y bueno, al final hemos estado hablando al menos con los compañeros de pelotón para conocer un poquito la historia, sobre todo de los nuevos, o para recordarnos un poquito algunas cositas del Mass Effect 2, por ejemplo, con el tema del Liara y el Cordero Sombrío. Y nos han presentado, como digo, a la IA, por ejemplo, a Glifo también. O sea que alguna cosita hemos sacado. Luego, obviamente, lo más importante ha sido al principio, cuando hemos estado en la Ciudadela. Hemos conocido a las periodistas también. La reunión con el consejo, ver a Ashley. Y ya, bueno, ya saber hasta qué parte del juego no se recupera Ashley. Que ahí es... A ver, no va a pasar... Obviamente no se va a recuperar al final del juego. Se va a recuperar antes, pero va a estar un tiempecito, digamos, ¿no? Hasta que al menos recupere la conciencia. Así que... Y bueno, obviamente hemos hablado con Chakwas, la hemos reclutado para la tripulación, con la doctora Mitchell, y bueno, pues hemos estado aquí haciendo la ronda. Así que, bueno, como digo, no hemos avanzado mucho en cuanto a la historia, porque obviamente lo importante era ir a Palaven, pero bueno, al menos así hacíamos esta ronda de diálogos con los miembros de la tripulación que hay por la nave ahora mismo, y ya digamos que nos quitaríamos eso de encima para el siguiente gameplay, ¿no? Que ya iremos a piñón, digamos, ¿no? Así que, obviamente, si os ha gustado este gameplay y este vídeo, pues dejad un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis, activad la campanita de notificaciones, y os recuerdo que en la descripción os dejaré mis redes sociales para que me podáis seguir, y también la lista de reproducción que tengo subidas en el canal, donde podéis ver pues los distintos gameplays que tengo subidos, en este caso de las últimas series, ¿no? Del Mass Effect 2, del Mass Effect 1 también. Ahí dejaré también ya, obviamente, la del 3 también. O sea que tendréis las 3 miniseries de Mass Effect para que las podáis ver de manera individual. O también tendréis la lista donde recopilo todos los gameplays que estoy grabando o que estoy subiendo de Mass Effect, ¿no? O sea que ahí ya podéis ver la historia desde el principio, para la gente interesada, obviamente, que obviamente os recomiendo que sea así para seguir la historia y para obviamente no comeros spoilers ni nada por el estilo. Así que ahí la tenéis. Así que muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.